dejó de hacerse. El pueblo del Señor comenzó en su etapa de idolatría. Salomón le dio cabida también a las mujeres extranjeras y a los dioses de esas mujeres, y el sistema de la adoración comenzó a decaer y comenzó a centrarse más en el ritual, en lo ritual, que el sacrificio para esto, el sacrificio para lo de acá, que cumplir la ley de Moisés al pie de la letra. El templo estaba ahí, era glorioso, era de oro, era de las mejores maderas, los mejores joyas, pero la adoración ya no existía. El corazón del pueblo comenzó a alejarse de la presencia de Dios y comenzó a surgir el segundo problema por el cual cayó el tabernáculo: la idolatría de los reyes. El hermano Luis Quimín nos hablaba en esta semana de que de todos los reyes que existieron entre el reino de Israel y el reino de Judá, solo 8 reyes hicieron conforme al corazón de Dios. Los demás reyes comenzaron a levantar altares a los dioses paganos. Comenzaron a hacer alianza con con sus enemigos. Comenzó a darse la adoración a Baal. Hubo la mezcla de cultos de Dios con los otros dioses y comenzó a perderse la identidad del Señor. Y es que cuando el pueblo se aleja de Dios, se pierde la adoración, se pierde el propósito y se pierde la presencia de Dios. El tabernáculo seguía en pie, pero la presencia ya no estaba. Número 3 del por qué cayó el tabernáculo: la división del reino. Salomón terminó su reinado, pero al término de su reinado, el sucesor, ocurrió que se dividió en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Esto hizo que se crearan centros de adoraciones falsas en diferentes pueblos, y ya no se iba o ya no se adoraba la presencia de Dios. Se perdió por completo el orden de David, lo que ocasionó como número 4 la destrucción de Jerusalén. Ya no había identidad, ya el pueblo de Dios no volvía a depender de Dios. Y llegaron los asirios y conquistaron el reino del norte. Llegaron los babilónicos y conquistaron el reino del sur. El profeta Amós dio esta profecía de que si no se volvían a Dios, ellos iban a caer. Y ocurrió en las manos de los asirios y de los babilónicos. Todo quedó en ruinas, todo. Las puertas, el templo, el tabernáculo y la presencia de Dios, el arca del pacto, se perdió hasta la actualidad. La presencia de Dios dejó de existir. Y eso es lo que ocurrió, y por eso es que se levanta el profeta Amós y comienza a decir en el versículo 11 que leímos: levantaré el tabernáculo caído de David. El Señor quiere levantar en esta tarde eso de ahí. Y lo primero que debemos de notar es que el Señor no dice: lo voy a reemplazar, voy a construir algo nuevo. No, Él dice: levantaré. Significa que Él va a restaurar ese tabernáculo. Hechos 15, amén, si me acompaña, versículo 16. Se levanta Santiago, amén, el apóstol Santiago, amén, y vuelve a hacer memoria de estas palabras. Dice lo siguiente: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y aquí viene la clave, y es que la restauración comienza, amén, por uno mismo y no por lo externo. Cuando Santiago habla estas palabras,
palabra y ustedes pueden leer al principio del capítulo 15. Se estaba dando una disputa entre los apóstoles, Pedro, Pablo, Bernabé, y dice el versículo, amén, el versículo 2, y no era pequeña, una contienda no pequeña con ellos, porque se estaba hablando de que debían de cumplir la ley los gentiles convertidos, de que debían de circuncidarse, mientras que los demás decían de que no debían, de que ya no era algo, y comienza a decirle, eso no es lo que el Señor quiere. Y ahí viene, entre una de esas palabras, Santiago se levanta y dice que después de todo esto, Él volverá a reedificar el tabernáculo caído de David. ¿Qué significa esto? Aquí los apóstoles hablan de que eso debe de ocurrir primero en nosotros, de que no es un problema literal de un edificio, no es algo de liturgia, porque entre ellos mismos les dice en el versículo 10, nadie podía cumplir la ley, nadie lo puede hacer, era una dura cerviz que estaban llevando todos porque nadie la podía hacer, y solo hubo uno nada más. No se trataba de ley, no se trataba de edificación, no se trataba de nada ritual, sino que era un problema de nosotros con la presencia del Señor. Amén. ¿Qué significa restaurar ese tabernáculo de David? Primero, es restaurar la presencia de Dios en medio de nosotros. Juan 4, 23, un versículo muy conocido, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ocurría que el pueblo iba al tabernáculo, esa era la costumbre, para buscar la presencia de Dios. Pero el Señor le dice que la presencia habita entre su pueblo. Y vuelvo a traer a memoria Juan 1:14. El Verbo fue hecho carne y a partir de ahí habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria de los unigénitos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Que Él quiere restaurar su presencia en medio de nosotros. Dios quiere que vuelva a ser Él el centro en nuestra vida, el centro en nuestros hogares, el centro en nuestra familia. Es lo que Dios quiere hacer hoy con su pueblo, que nosotros, que la iglesia, nosotros seamos ese lugar de bendición, ese momento en donde el cielo y la tierra se unan para ver su presencia, su gloria descender, que la adoración en nuestra boca, que la adoración en nuestra vida nunca se debe de apagar. Amén. Eso es lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Qué significa restaurar el tabernáculo de David? Restaurar esa adoración genuina en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. El tabernáculo caído de David tenía un acto profético. El acto profético era de que la adoración era continua, no cesaba, era 24/7. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 4. Solamente tu presencia. Y dice lo siguiente en el versículo 9. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Levantar, restaurar el tabernáculo de David significa esa preparación para nuestra vida eterna, que estaremos con el Señor, una adoración continua, una alabanza en nuestra boca diciéndole al que está sentado en el trono, a Él, para Él
esa presencia de Dios en nuestra vida. Número 2, restaurar esa adoración continua tal como lo hacen los 24 ancianos que están postrados delante del trono del Señor. Ese es el acto profético en Primera de Crónicas 16:37. Amén. Nos habla de cómo era esa administración, cómo los levitas ministraban de día y de noche. De Primera de Crónicas, desde el 15 hasta el 26, nos habla de cómo se turnaban. Habían 24 turnos para alabar al Señor continuamente. Habían más de 4,000 músicos juntos con los cantores que alababan continuamente. Eso es lo que el Señor quiere. La restauración del tabernáculo de David no solo comienza en la iglesia, comienza en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Comienza en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. La restauración implica que el pueblo de Dios vuelva a ser un pueblo adorador, no solo una adoración dominical, solo al culto dominical, o solo cuando venimos aquí al culto de damas, o al culto de caballeros, o al culto de jóvenes. No, una adoración continua en nuestra boca diariamente, Amén. constantemente, en nuestra mente, cuando estemos realizando nuestras actividades, diciéndole: gracias Señor, te alaba mi corazón, te alaba mi ser. Cuando estemos en el trabajo, en nuestra mente, en nuestro ser, en el espíritu, diciéndole: Señor, te amo, Señor, te glorifico, qué bueno eres, Señor. Cuando estemos realizando alguna actividad, mi vida te alaba, Señor, mi ser te alaba, tu santo nombre. Y cuando estemos en momentos difíciles, decir: Señor, en ti dependo, en ti está mi vida, te doy gracia, te doy gloria, porque en ti depende todo lo que hago yo. Aleluya. Una adoración continua, una adoración que no tiene que ver en la situación de nuestra vida, sino nuestro corazón agradecido con el Señor constantemente. Gloria a Dios. Esa es la adoración. Comienza en nuestro corazón. Aleluya. Número 3, ¿cómo restauramos? Cuando restauramos ese acceso a la presencia de Dios. El tabernáculo de Moisés tenía muchas barreras, digámoslo así. Tenía el atrio, tenía el lugar santo, el lugar santísimo. Estaba cubierto por cortinas, por velos, todo esto de aquí. Pero cuando el Señor habla de restaurar el tabernáculo caído de David, habla de que cuando Él hizo su sacrificio en la cruz del Calvario, Él rompió el velo y ahora todos tenemos acceso a ese tabernáculo, a la presencia de Dios, para alabarle, para glorificarle. Aleluya. Eso es lo que quiere decir David. Decía que él estaba ahí cuando vio llegar el arca. Él se quitó todas las vestiduras y entró a adorarle. Cuando habla de ese tabernáculo, habla de que tenemos ese libre acceso, ese libre camino para poder llegar ante su presencia, porque antes era sumo sacerdote, pero el Señor en el libro de Pedro nos dice que ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Él. Gloria a Por lo cual Dios. tenemos acceso ante su trono, ante su presencia. Aleluya. Restaurar el acceso a la presencia de Dios. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Aleluya. Acerquémonos. Mateo 27:51 nos dice que Jesús, cuando murió, rasgó ese velo, rasgó lo que nos impedía, y ahora tenemos ese acceso directo a nuestro Dios Todopoderoso. La restauración de ese tabernáculo significa que la presencia de Dios ahora es accesible para todo su pueblo, para los gentiles, para todos los que están allá afuera. Ellos tienen el acceso ante su presencia. ¿Qué implica restaurar el tabernáculo caído de David? Implica restaurar ese pueblo sacerdotal. Primera de Pedro 2:9, somos ese real sacerdocio. Significa que todos
interceder, todos podemos ministrar delante de Dios, todos podemos entrar confiadamente ante Él. Amén. Gloria a Dios. Restaurar ese sacerdocio que nos fue dado implica levantar adoradores, implica levantar intercesores, implica ser esos ministros en todo tiempo, en nuestros hogares, en nuestras casas. Aleluya. ¿Qué más implica restaurar una casa para todas las naciones? Hechos 15, 17, amén. Dice lo siguiente: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre deben de ir hacia Él. Él busca que la iglesia no se quede aquí, sino que cuando cumplimos ese deber de restaurar el tabernáculo caído de David, eso debe de trascender y que eso se escuche en todas las naciones, en todos los que estén afuera. Por eso es que cuando el Señor se acercó a esa samaritana ahí en el pozo, en Juan 4, ella no se quedó ahí, ella no solo se quedó para sí su palabra, su vida fue restaurada por medio del Señor, de Jesús, pero ella no se quedó ahí, sino que fue a donde su pueblo, y fue a decirle: no saben lo que he escuchado, no saben con quién hablé, no saben con quién me encontré, no saben quién me habló, no saben quién me descubrió toda mi vida. Esa es la función de la iglesia cuando hemos tenido la palabra del Señor, cuando ha sido nuestra vida cambiada, cuando nos encontramos con el Señor. No nos encerramos en esta pared, sino que vamos y anunciamos la palabra del Señor para todo el mundo, toda criatura. Aleluya. Esa es la iglesia. Los corazones son transformados para ir a transformar. Aleluya. Y no es que le estoy haciendo una propaganda al campamento de jóvenes. No, es la función de todos nosotros. Aleluya. Somos transformados para ir a transformar. No debemos de encerrarnos, no debemos de quedarnos aquí, debemos de ir a predicar lo que a nosotros por gracia nos fue dada, y también a anunciar ese evangelio que trae la salvación a todo el mundo. Aleluya. Eso significa restaurar, alcanzar a los perdidos, buscar a ellos, buscar en el nombre del Señor. Tiene un propósito misionero. Dios está buscando que levantemos ese tabernáculo de David. Gloria a Dios. Dios está buscando que volvamos a levantar esa tienda, que es lo que tal vez nos ha vuelto cómodos, por lo cual ya no hacemos más. A veces la comodidad nos ha permitido o nos ha hecho que nos quedemos encerrados en nuestras cuatro paredes, que ya no busquemos ir o anhelar ir a salvar esas almas, de que ya no hay ese conmover en nuestra vida por querer anunciar la palabra del Señor para que se salven todos. Ya no hay esa preocupación por cuidar la presencia de Dios, por adorar esa presencia del Señor en nuestra vida. La preocupación de David fue grande. Él pudo haber dicho: vamos, pongamos un hermano. Tal vez uno se canse, pongamos 2 hermanos para que adoren en el día. 2 es mucho ya, pongámosles 3 hermanos para no pasarnos con las horas laborales, que cada uno tenga 8 horas, ¿no? 3 hermanos para que trabajen en el día adorando al Señor. Eso pudo haber dicho David, pero no, David se preocupó para que la alabanza no mengue en ese lugar y dijo: pongamos 4,000 músicos, pongamos 288 cantores expertos, que se turnen, que tengan turnos para que estén adorando, para que estén alabando. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra preocupación? Porque esa presencia del Señor se cuide, se alabe.
Hemos hablado del tabernáculo de David. Hemos hablado de ese tabernáculo de Moisés. Hemos hablado de estos lugares donde el Señor mandó a edificar. Pero más que eso, Él quiere una vida donde la presencia de Dios sea el centro. Una vida donde la adoración nunca se detenga. Hombres que estén buscando fervientemente a Dios con todo su corazón. Hombres donde la adoración no se apague. Tal vez, ¿qué ha hecho que en nuestra vida se apague la adoración? ¿Qué ha hecho que en nuestra vida la presencia de Dios deje de ser el centro? Deje de ocupar el primer lugar. ¿Qué ha ocasionado? La comodidad, las actividades, las preocupaciones, las enfermedades, los problemas financieros, la inseguridad que hay en el país. ¿Qué ha ocasionado que en nuestra vida o nuestra familia se pueda sentir cómodo no viniendo un día a la casa de oración para adorar al Señor? ¿Qué ha ocasionado que en nuestra vida un día entero no podamos alabarle o elevarle una alabanza al Señor de gratitud? Gloria a Dios. ¿Qué ha ocasionado? Miren, hermano, les cuento algo que me pasó justo la semana anterior que tuve el problema de salud. Y mi esposa está ahí, me acordé como yo estaba tan traumado, porque yo decía, puedo tener un sobresalto. Yo el día domingo, después de regresar, estábamos ahí en la casa y pusimos la tele. Pusimos las alabanzas y no sé si se recuerda mi esposa, pero yo no cantaba, o sea, no abría mi boca porque tenía el miedo de que pudiera tener alguna emoción fuerte y el sobresalto, el trauma que tal vez se me pudo generar en ese momento. Y en estos días, no recuerdo bien qué día fue, en estos días yo sentí de nuevo que ya podía yo con mi vozarrón otra vez volver a cantar y me canté una alabanza y después que la terminé le dije a mi esposa, por fin pude volver a cantar una canción completa con toda mi voz y me sentía contento. Pero durante esos días que no lo podía hacer porque estaba con eso, el trauma, todo lo que juega en la mente como hombre, porque también soy humano, así como ustedes, hermanos. Me sentía incómodo porque no podía yo sacar mi vozarrón, esa voz así toda tosca que tengo para cantar, no podía. Y cuando lo pude hacer, yo le dije, con alegría le dije a mi esposa, por fin lo pude hacer. Y después de un rato ella me dijo que haga silencio. Amén. Amén. Pero ese pequeño detalle de que yo estaba incómodo, inquieto y un poco mal porque no podía cantar a mis anchas, que yo digo, me hizo sentir un poco triste. Y tal vez hay muchos allí sentados, o tal vez ahorita que no se dieron cita el día de hoy, en el que la alabanza le está siendo detenida por algo. Le está siendo detenida por un problema que está ocurriendo en su vida. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra batalla, porque la batalla que tengo yo no es la misma que tenga mi esposa, la que tengamos nosotros no puede ser la misma que tengan ustedes, mis hermanos. Cada uno tiene su prueba de acuerdo a lo que el Señor quiere probar en su vida. Amén. Pero lo que el Señor nos manda a decir en esta tarde es que en el tabernáculo de David la alabanza no cesaba, estaba de continuo en cada uno de los adoradores. Asimismo, Él quiere restaurarlo en su vida, que no cese en su vida, que aunque el enemigo quiera detenerlo, ustedes puedan pararse, ponerse de pie y poder seguir alabando, poder seguir dándole gracias al Señor, porque Él es bueno todo el tiempo y todo el tiempo el Señor es bueno. Gloria a Dios. Eso es la característica del tabernáculo de David. La alabanza no cesaba.
Dios hace una promesa en el libro de Amos, que Él levantará ese tabernáculo. No es una tienda actualmente, no, es ese pueblo, somos nosotros. No es que va a levantar literalmente ahora una tienda para que ahí esté el arca, no, es a nosotros que Él está diciendo que nos levantará, que si hemos caído, que Él nos va a levantar, pero que primero volvamos a buscar el centro, que es la presencia de Dios. Él nos dice, hay que levantar el tabernáculo caído de David, hay que levantar nuestra vida, hay que levantar esa alabanza, esa adoración genuina en nuestra boca. El pueblo se debe de volver a poner el centro, que es nuestro Dios. Gloria a Dios. Muchas vidas pueden parecer que esté el tabernáculo caído, y por fuera puede ser que tenga el templo muy hermoso, así como estaba el templo de Salomón, o como el segundo templo que se construyó, pero ahí no estaba la presencia, ahí no había el arca del pacto. Tal vez se nos volvió una rutina venir el martes porque es el culto de damas, venir el jueves porque es el culto de caballeros, venir el sábado porque es el culto de jóvenes, o no, venir el domingo porque es el culto congregacional. No, es continuo, es de día y de noche, es constantemente. Él quiere restaurar ese tabernáculo que ha caído. Él quiere volver esa alabanza en su boca. Gloria a Dios. Quiero terminar. ¿Qué pasaría, haciéndoles esta pregunta, qué pasaría si desaparece la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Estaremos tan relacionados con el Señor que lo lograremos notar? ¿O es algo tan insignificante en nuestra vida actualmente que no nos vamos a dar cuenta? Antes de David, el pueblo de Dios como que parecía que no le importaba el arca del pacto, no le importaba la presencia de Dios, y todos continuaban su vida normalmente. O seremos como ese David que llegó al poder y él se dio cuenta de que había un problema en ese pueblo, de que había un problema en esas vidas, y era que necesitaba el arca del pacto. Algo más que se caracterizaba ese tabernáculo era que el rey adoraba en la presencia de Dios. Significa que si somos líderes, si tenemos alguna posición, eso no implica que dejemos de adorar la presencia de Dios. Más bien somos los que damos ejemplo para entrar y adorar la presencia del Señor. El